red social profesional. Iba a casi empezar haciendo una pequeña pregunta y es ¿quién de los presentes tiene perfil en LinkedIn? Yo diría que el 99%, ¿no? Alguno por ahí que a lo mejor no lo tiene. Bueno, pues esto es buena noticia, ¿no? Es decir, es una red social profesional. Desde mi punto de vista, después de 2 años trabajando en la firma, como sabéis, es una multinacional americana, cumple ahora 12 años desde su creación. Uno de sus creadores, Reid Hoffman, es el antiguo, uno de los también profesionales que desarrolló PayPal a nivel mundial. Y bueno, tiene una idea, no fue en un garaje, curiosamente, fue en el salón de su casa, y así lo cuenta él, ¿no? Con algunos amigos y algunos inversores, pensando en cómo dar una vuelta de tuerca a una red social en el enfoque profesional, ¿no? Era un reto. Curiosamente, 12 años después, la compañía mantiene la misma filosofía que tuvo en su momento, y es crear una red social profesional que permitiera que todos sus usuarios fueran mejores profesionales, más exitosos en su carrera y más productivos, ¿no? Este era el enfoque. 12 años después sigue siendo exactamente la misma visión de la compañía. Eso sí, 6.000 empleados contratados en más de 200 países en todo el mundo, facturando más de 2.000 millones de dólares y, bueno, pues con una idea de negocio muy bien traída, ¿no? Yo voy a hablaros, y hoy, como no podía ser menos, ¿no?, en el enfoque de métricas 2.0, de mediciones, quizá LinkedIn desde la trastienda, ¿no? Es decir, primero, quizá daros alguna idea de cómo hacemos dinero y de cómo muchos de nuestros clientes y nuestras empresas están empezando a utilizar los datos que puede traer LinkedIn, ¿no? Como bien sabéis, es lo que se habla de data is the new oil, ¿no? Los datos son el nuevo petróleo, y realmente esto es así, ¿no? Quizá hayáis visto la película, a mí me encanta, y yo creo que resume mucho esta parte, que es Moneyball. Como sabéis, pues es un exjugador que tiene una triste historia, ¿no?, profesional, y que decide en un momento dado de su carrera coger un equipo de béisbol americano de clase media o baja y elevarlo hasta los juegos finales, ¿no? Y esto lo hace con la ayuda de los datos, ¿no? Y dice efectivamente esto, ¿no?, que cómo han sido capaces de, leyendo las estadísticas a nuestra manera, encontraremos un valor en los jugadores que nadie más es capaz de ver, ¿no? Yo creo que esto es algo que está muy asociado a la parte de LinkedIn, porque tiene mucho que ver con el talento, tiene mucho que ver con quiénes somos y qué somos. De hecho, uno de los grandes objetivos que tiene hoy nuestro CEO es el de crear lo que le llama un economical graph, es decir, un gráfico económico mundial, a escala mundial. Es decir, ser capaces de identificar muy bien gráficamente quiénes somos, dónde estamos y cómo podemos hacer un match directo, una conexión entre oportunidades profesionales y nuestros perfiles. Por primera vez en la historia contamos con una red absolutamente global, más de 320 millones de usuarios en todo el mundo, una red que hoy está en todos los territorios, incluido China. Esto es algo que no ha conseguido Twitter, no ha conseguido Facebook, sí lo está haciendo LinkedIn. Más de 6 millones de usuarios también en China, y no llevamos ni un año con presencia allí. Y imaginaos, ¿no?, la prospección y cómo hoy se ha identificado efectivamente como lo que es, ¿no?, una plataforma que va a permitir identificar productividades y establecer negocios y opciones, ¿no? Cada vez más tengo amigos, compañeros, gente que, bueno, sabiendo dónde trabajo, ¿no?, y la compañía a la que represento, que me hablan de su experiencia positiva en LinkedIn, ¿no?, de cómo le está abriendo puertas, de cómo han conseguido entrevistas de trabajo, de cómo han conseguido partners, de cómo han conseguido socios. Un amigo que hizo conmigo la carrera, que hoy está vendiendo vino en la Quinta Avenida en Nueva York, y lo ha hecho a través de LinkedIn, ¿no?, y a través de relaciones y demás. Yo siempre mantengo que LinkedIn no ha inventado nada, es decir, somos animales sociales, que os voy a contar, y lo que ha hecho ha sido tratar de poner a escala mundial una plataforma que nos permite, efectivamente, como premisa, ser mejores profesionales y ser más exitosos, ¿no? Como os decía, en todos los territorios, en todos los ámbitos, y creciendo a más de 2 usuarios por segundo en todo el mundo. Estamos siendo capaces de generar, esta escala está incluso por encima del 2.6 profesionales por segundo que se están dando de alta en la red y que están creciendo, ¿no? Cuando yo me incorporé hace 2 años no superábamos los 160 millones, hoy estamos duplicando esto en menos de 24 meses. Bueno, y si esto es así es porque el usuario ha encontrado valor en la red. Y esto yo creo que es crítico, ¿no?, para quienes estén pensando en su negocio. Es algo que la compañía ha tenido muy claro desde el principio, y no solamente ha encontrado valor, sino que todos los movimientos que hace la empresa van enfocados bajo esta filosofía de Members First, de los primeros son nuestros usuarios. Y si aquello que estamos haciendo detectamos que no es exactamente algo que los usuarios van a encontrar útil, no lo vamos a utilizar, ¿no?
Y creedme que la compañía ha tenido muchas tentaciones a lo largo de estos años de sacar adelante cosas que le podrían haber hecho ganar mucho más dinero, sí, mucho más, y no lo han hecho precisamente respetando determinadas filosofías y determinadas áreas que van muy a la mano de que el usuario sienta verdaderamente que su experiencia en LinkedIn es adecuada, ¿no? Hoy no es el día, quizá en otro foro, cuando tengamos oportunidad, os hablaré un poco más de la esencia de LinkedIn, ¿no? De qué significa ser usuario, qué es un perfil de LinkedIn, cómo eso no es exactamente un currículum, cómo hacer contactos, cómo debería ser esa estructura y cómo se maneja, ¿no? Hoy veremos, como os decía, esa otra parte, que es la parte de la trastendia y es esa importancia que tiene los datos y las métricas que ofrece LinkedIn. Nuestros clientes, cuando empiezan a contratar soluciones corporativas con LinkedIn, empiezan a detectar, lo primero de todo es que, y alucinan, ¿no? Muchos de ellos, que cuando yo les llego con sus estadísticas y les digo, mira, pero resulta que tienes prácticamente el 80, el 90% de tu plantilla hoy tiene perfil en LinkedIn. Y lo primero que me dicen muchas veces es, bueno, entonces tengo al 80%, 90% de mi plantilla buscando empleo, que quieren marchar de la empresa. Esa es su primera, ¿no? Un poco el concepto de cómo el que estaba en LinkedIn era porque estaba buscando empleo, estaba en paro, estaba en búsqueda activa y nada más lejos, ¿no? Hoy en España más de 6 millones de usuarios activos y creciendo en este ratio, claramente no tienen por qué estarlo, ¿no? El que está en LinkedIn es el lugar perfecto para tener noticias verticales de tu industria, de tu sector, conectar con gente con la que conoces, con la que has trabajado, con la que puedes trabajar, seguir a grupos interesantes donde hacer preguntas a expertos. Es el lugar en el que puedes perfectamente seguir a compañías, estar al día de lo que viene a ser, ¿no? tu área de influencia, conocer gente, encontrar y, por supuesto, también ser encontrado, ¿no? Yo creo que aquí todos hemos visto este enorme valor desde ese punto de vista, ¿no? Establecer recomendaciones, mil cosas. Y esa es la primera sorpresa, es decir, se sorprende, ¿no? Y además esto yo lo tengo cortado en mi empresa. Yo os hablo de compañías del IBEX 35, ¿no? Que tienen capadas o que tienen los firewalls de la compañía funcionando ahí echando humo porque no quieren que la gente esté en redes sociales, ¿no? Es entonces cuando saco el móvil le digo, pero ¿tú crees que de verdad esto está funcionando o crees que esto lo vas a frenar de alguna manera, ¿no? Ya hoy tienes al 90% de la compañía con perfil en LinkedIn y hoy no es algo, y lo ven sinceramente como una amenaza. Y creo que entendemos todos hoy aquí, ¿no? Y por el corte, todo lo contrario, lo que es una oportunidad, es una fantástica oportunidad de la compañía para estar con sus empleados en este ámbito desde el punto de vista profesional y entender que hoy un comercial utiliza LinkedIn porque es el escenario perfecto para conocer con quién se va a ver, a quién se va a reunir, con quién esa persona está conectada, que tenemos en común y resulta que detectas que fulanito, ¿no? Pues resulta que esta persona, pues a través de esa le pide una recomendación, lo utiliza el ingeniero porque es donde hace preguntas a expertos en su ámbito financiero, etcétera. Y esto está costando integrarlo, pero estos datos nos están ayudando muchísimo, ¿no? Una de estas líneas es cómo está creciendo el número de usuarios en LinkedIn en todos los clientes, en todas nuestras empresas, ¿no? Y cómo desde el punto de vista de talento empiezan a ver, oye, aquí pasa algo, ¿no? Realmente tengo que empezar a tomar medidas y tengo que empezar a saber que hoy mi empleado está en una red de manera voluntaria. De hecho, tenemos algunas estadísticas que nos dicen, algunas entidades financieras, que el nivel de respuesta que obtienen de sus empleados a través de LinkedIn es 4 veces más alto que el que obtienen cuando reciben un email de la compañía. Y esto es muy peculiar, es decir, el clásico email desde recursos humanos @ppp, ¿no? Mandándolo a toda la plantilla, se borra en el 80% de los casos, resulta que obtienen muchísima más respuesta en un foro totalmente distinto del de la compañía, y es que uno elige voluntariamente estar en LinkedIn. Algo que le interesa a todo el mundo por miles de motivos, ¿no? Y cada uno tiene su estrategia y su seguimiento. Y en ese foro es donde la compañía está empezando a comunicarse también con sus empleados, ¿no? Han encontrado el lugar en el que, de una manera muy sutil, empiezan a saber comunicarse y a entender a sus empleados en otro foro totalmente distinto. Fijaos, estas son estadísticas de cómo, un ejemplo, ¿no? De una compañía que tiene 779 empleados con perfil en LinkedIn. Los primeros grados de conexión a los que dan acceso, digamos, los usuarios únicos, que son contactos de primer grado de estos empleados, es de más de 56.000 profesionales. Es decir, hoy mi compañía, solo por el perfil de LinkedIn que tienen mis propios empleados, y aquí ya no me voy fuera, la gente que está en mi edificio, ¿no? Y que forma parte de mi negocio, está dándome una audiencia potencial en primer grado, me están viendo más de 56.000 profesionales. Y además, la red de mi red me importa, y mucho. Es decir, ¿quiénes son los contactos de mis ingenieros? Pues más ingenieros, ¿no? Gente con la que han estudiado, con la que han trabajado, etcétera. ¿Quiénes son los contactos de mis auditores, de mis consultores, de mi gente de logística, de transporte, etcétera, ¿no? Luego, esta audiencia ya les llama muchísimo la atención, ¿no? Como, oye, se nos está viendo desde muchos sitios. Ahora veremos más ejemplos, ¿no?
recibe esta empresa, ¿no?, más de 1.700 visitas a los perfiles de sus empleados. Fijaos, el 64% de los empleados de la compañía recibe al menos una visita al mes. Es decir, y esto les asusta, ¿no? En el momento dado dicen, uy, me están viendo mucho, me los quieren quitar, ¿no? Enseguida surge el miedo, ¿no? Lo primero que surge es ese miedo de estos que me quieren quitar a la gente, ¿no? Por eso yo quería cortarlo, ¿no? Porque esto es el lugar en el que me van a quitar a gente, en el que está expuesto y creo que es nuevo, ¿no? Y estamos todos de acuerdo. Es un error ver esto como una amenaza, sino todo lo contrario, ¿no? Como una oportunidad. Bueno, ¿por qué no transformas esto en una oportunidad? Efectivamente. Y ahora lo veremos, ¿no? Tus empleados son embajadores de la compañía. Son profesionales que están interactuando en su mundo y hoy por hoy dicen que trabajan en tu empresa, están trabajando en tu compañía, luego son embajadores de alguna manera, ¿no? ¿Cómo recibes todo ese tráfico y cómo lo gestionas? Fijaos, en este caso, por ejemplo, esta compañía, que de nuevo es un ejemplo ciego, ¿no? Un poco, por ejemplo, para compartirlo con vosotros, el 5% de las conexiones son internas. Esto significa que de media, de cada 100 conexiones que tiene un empleado de esta empresa, 5 son entre propios empleados de la compañía. Y esto empieza a tener cada vez más importancia. Es decir, desde los departamentos de recursos humanos nos hace muchísimo hincapié en cómo determinados valores como el orgullo de pertenencia, la vinculación a tu propia marca, retener el talento que te interesa, tener a los mejores, estas cosas importan y mucho, ¿no? Bueno, pues aquí hay un índice interesante y es el grado de conexión que hay dentro de la propia compañía, ¿no?, en este ámbito interno. En el último año se han incorporado o han crecido en un 13% en el número de usuarios, ¿no? Bueno, vamos a ver... Vamos a ver otras estadísticas que quizás sean interesantes, ¿no? ¿Quiénes son los usuarios y por qué debería interesarme en qué ámbito están y cómo están yendo, ¿no? Estas son algunas de las métricas que sacamos desde LinkedIn para nuestros clientes, ¿no? Vamos a ver, tenemos una información que en muchos casos hay compañías que ni siquiera conocen, que no solamente conocen, sino que además valoran muchísimo y no tienen una foto clara y sobre todo actualizada de cuál es la situación real de su compañía. Y hablamos de compañías grandes también, medianas, y en cuanto empiezan a tener más de 100, 150 empleados, hay una dispersión, no conocen exactamente. Yo tengo a mi hermano que llevaba 8 años en su empresa y me dice, Raúl, desde que entré en mi compañía el primer día que dejé mi currículum, dice, en 8 años mi compañía no me conoce. No sabe que tengo un máster por el IES no sé dónde, no sabe que he aprendido francés porque llevo 8 años dando francés. No sabe que además quiero moverme geográficamente y no sabe mis últimas experiencias en el plano de desarrollo. No lo saben. Yo subí allí, subí a la tercera planta, allí, recursos humanos, pim, pam, y desde entonces, pues sí, me han dado algún curso, me han seguido y tal, pero no lo saben. No saben todo esto. Pero me dice, ¿sabes quién sí lo sabe? Que LinkedIn lo sabe. Porque yo sí lo he puesto en mi perfil. Yo sí he dicho dónde estoy exactamente, qué es lo que estoy haciendo, qué me gusta, cómo me gustaría viajar. He puesto vídeos sobre mis últimos trabajos o mis últimos proyectos. Estoy diciendo que efectivamente he aprendido francés y en qué instituto y con qué nivel y de qué manera. Estoy diciendo además que hay una serie de información valiosísima para la compañía que mi empresa no sabe y no conoce. Y sin embargo yo sí que tengo y lo sabe LinkedIn, ¿no? Con lo cual, hoy muchas de las empresas empiezan a tener estas herramientas también para conocer a sus propios empleados. Por ejemplo, hay proyectos ya con algunos de nuestros clientes para proyectos de movilidad interna. Hay veces que tienen que mover gente a Latinoamérica y hay que mover 70 profesionales. Bueno, ¿pero a quién? Y esto pasa al lado de siempre, ¿no? El que quiere viajar, pues no viaja y el que no quiere viajar le toca, ¿no? Y al final hay aquí bueno, pues resulta que es una plataforma en la que uno puede empezar a conocer en tiempo real a sus propios profesionales, ¿no? Versus el currículum. Y aquí se habla mucho del currículum, ¿no? Y yo me juego un café con vosotros a que dentro de 10 años esta palabra prácticamente habrá desaparecido, ¿no? Hablamos de perfiles. El currículum no deja de ser más que una foto fija, una foto puntual de alguien que en un momento determinado está en búsqueda activa, está desempleado o quiere realizar, ¿no?, digamos, un proceso de selección en un momento concreto, ¿no? Y eso es una foto fija, estática, y es un documento, un Word, un PDF, pum, que queda ahí, ¿no? Y pierde valor automáticamente, es decir, a la semana siguiente de haber encontrado trabajo, alguien prácticamente ya no lo deja, ¿no? Igual que en estos portales y demás, y se abandona, ¿no? Sin embargo, el perfil en LinkedIn no, es mucho más, es algo que va contigo, que te acompaña profesionalmente en tu carrera y que te mantiene actualizado. Y este tiempo real, desde el punto de vista genérico de la visualización de un perfil, es potentísimo para las empresas y para los profesionales, ¿no? Es la manera de estar constantemente localizable y no depender de y muchos de nuestros clientes, no, yo tengo una base de datos de 10.000 currículums, y digo, pues enhorabuena, fenomenal, pues suerte, mucha suerte, ¿no? Porque yo que me he dedicado a hacer selección durante algún tiempo,
Lo primero que hacía ya en los últimos años era coger el currículum y ya me iba a LinkedIn, ¿no? Bueno, pues efectivamente ha cambiado de empresa hace 6 meses, se ha ido hace 2 años a Dubái, el otro tal, es decir, nada que ver, ¿no? Es decir, aquello perdía valor absolutamente día a día, ¿no? Con lo cual, con todo lo demás, de la gestión añadida, de las bases de datos, etcétera. Bueno, somos capaces de medir no solo la tendencia de crecimiento de usuarios de la propia compañía, no solamente los mapas globales, ¿no?, de cómo están estos ubicados, sino además de conocer en qué funciones, si son funciones de operaciones, de marketing, de recursos humanos, de tecnología, el grado o el perfil de cada uno de ellos, si son individuals, si son managers, si son seniors, si son CEOs de la compañía o VPs, directivos, etcétera. Y yo creo que esta parte les ayuda a la hora de gestionar, oye, qué masa tengo y cómo puedo empezar a comunicarme con ellos, ¿no? Hay otra métrica muy interesante que es la de empresas a las que yo estoy conectado. Se sorprenden al detectar que solo a través de los perfiles de sus propios empleados, en este caso, por ejemplo, ya hay más de 12.800 compañías a las que están conectados. Es decir, los contactos de tus propios empleados trabajan en este número de compañías. Es un escaparate de tu empresa. En estas compañías hay partners, hay socios, hay competidores, hay... ¿Me explico? Es decir, al final hay un ecosistema muy vinculado a tu compañía que solo a través... Y de nuevo, tú no has hecho nada, no has tocado LinkedIn, no sabes lo que es, como directivo de una gran compañía ni siquiera tienes perfil y resulta que esto está pasando en tu empresa, ¿no? Tienes un escaparate de más de 12.000 compañías que hoy te están viendo constantemente, en un 70% de los casos, a tus empleados, mes a mes, desde otras empresas, como veis aquí. Y somos capaces de medir incluso qué porcentaje de la compañía, de tu compañía, está conectada con esa empresa. En este caso, pues el 7%, el 40%, el 30% está conectado con BVA, el 27% con Banco de Santander y viceversa, ¿no? ¿Qué porcentaje de la otra compañía lo está con nosotros? Es un excelente escaparate, de nuevo es una oportunidad para que en ese proceso de generación de negocio haya visibilidad por las dos partes. Bueno, esto es un gráfico súper potente para el área de recursos humanos con el que trabajamos mucho para detectar la gestión interna de talento, ¿no? Esa parte más pura que es la de selección. Se sorprende muchísimo cuando les traemos el listado. Los últimos 12 meses esta compañía ha incorporado a 127 profesionales que tenían perfil en LinkedIn. Estos son 127 profesionales que en los últimos 12 meses han dicho en su perfil que trabajaban para otra empresa y han pasado a trabajar para la tuya. Bueno, alucinan, ¿no? Porque es cuando empiezan a mirar que de estos 127, pues hay 6 directivos que ficharon en Chile y que les costaron no sé cuánto con un headhunter y con un tal. Resulta que empiezan a ver que les tardaron 6 meses en encontrarle porque no había manera de qué tal, utilizaron un portal en no sé dónde, en pues otros no sé cuántos miles de euros en un headhunter que les trajo. En fin, empiezan a ver a todo aquello y resulta que esta gente ya tenía perfil en LinkedIn. Estaba en la red. Hubiesen sido capaces de localizarles directamente porque estaban allí y eran capaces de incorporarse en ese área, ¿no? Además, no solamente midiendo en cada momento, ¿no?, sus picos de flujos de incorporaciones, sino también de qué perfiles, de qué sectores venían y en qué área, ¿no? Incluso somos capaces de medir cómo está su flujo de talento con competidores directos. En este caso, por ejemplo, pues esta compañía, con el Banco Central Europeo, había perdido 15 personas en un año y había recuperado una. Es decir, había habido 15 personas de su empresa, disculpad, que se habían ido a esta compañía y tan solo ellos habían traído uno, ¿no? Flujo. Yo he visto codazos, ¿no? Cuando he presentado estas cosas en comités de dirección, he visto gente dándose con el codo diciendo, mira lo que está pasando, no somos conscientes de que esta compañía nos está robando de esta manera y con este área, ¿no? Más allá de que tengan sus entrevistas de salida, que aquello queda en un papel y a saber, ¿no?, qué gestión se hace. En tiempo real son capaces de saber qué datos tienen en su flujo de talento, ¿no? En este caso, con el Banco Santander, pues ellos han ganado 6, han traído 6 y han perdido 1. Con el Popular, bueno, llama muchísimo la atención, ¿no? Como algo que, bueno, podíamos imaginar, siempre sí, pero tan claramente que resulta que esta compañía, pues algo estamos haciendo mal, ¿no? ¿Qué tienen ellos que no tenemos nosotros? ¿Por qué hoy tengo un descenso de talento en este ámbito? ¿Qué están haciendo ellos que no estoy haciendo yo? Y esas son las preguntas que desde un punto de vista de retención de talento y de gestión de talento uno tiene que hacerse, ¿no? Es decir, ¿qué tengo que hacer yo para atraer a mi compañía, para atraer profesionales a mi compañía? ¿O qué están haciendo ellos de distinto, ¿no? Esa gente que me dice, hombre, yo no puedo competir con, ¿no? Y hoy vosotros lleváis compañías de otros tamaños, ¿no? Hay quien dice, bueno, pues es que yo no puedo competir con esta super empresa, ¿no? ¿Yo quién soy? Pues ellos son un Ferrari y yo soy un Seat Panda, ¿no? Pues probablemente el ejercicio esté en ver de qué manera, es decir, a una carrera no le vas a ganar nunca, esto es obvio, ¿no? Entonces, como le eches una carrera, esto no, ¿no? Pero hay otras facetas en las que
desde luego sí que vas a poder competir. Probablemente pues sea mucho más fácil aparcarte, probablemente tus recambios sean baratísimos y sea muy fácil el llevarlo. Es decir, tendrás que encontrar de qué manera tu compañía, y esto es lo que mucha gente se piensa, ¿no? Yo no puedo competir con Google. Pues perdona, pero esto no es cierto. Claro que puedes hacerlo, ¿no? Se trata de que identifiques qué talento es el que te interesa y cómo puedes atraerlo convenientemente. Bueno, otra de las cosas que, como decíamos, ¿no?, que más les llamaba la atención, en este caso esta empresa recibe visitas en casi 500 profesionales de su empresa mes a mes. Como estáis viendo, 450, 470, 480, aproximadamente unos 500 empleados mes a mes son visitados en su perfil de LinkedIn, ¿no? Y es que esto es lo que más se hace en LinkedIn. La acción número 1 de largo, y duplica a la siguiente y a la siguiente, ¿no?, es ver el perfil de otras personas. Somos muy cotillas. Y es así, somos muy cotillas, pero esto no lo ha inventado LinkedIn, esto es el ser humano, ¿eh? Somos así de cotillas, nos encanta. La acción número 1 en LinkedIn es ver perfiles de otros profesionales. Nos encanta, anda, mira fulanito, pues con este estudié, pues está en la carrera, coño, pues si tiene contacto al que era mi tal, pues fíjate, pues esta chica empezó aquí de becaria y luego, mira, fíjate, tiene aquí contacto, pues espérate, ¿y qué habrá puesto que tiene su título? Pues es la acción número 1, ¿no? Y esto genera tráfico de valor hacia estas compañías. Estás viendo a alguien que representa una empresa, un determinado puesto y un determinado ámbito, ¿no? Estás generando oportunidades comerciales, oportunidades de trabajo, etcétera, ¿no? Somos capaces de medir esta tendencia, de si están siendo más o menos visitados y en qué ámbito, y cuántos visitantes únicos han recibido mes a mes, ¿no? Esto, claramente, de nuevo, es un escaparate de employer branding. Esto es hacer marketing desde recursos humanos y desde el talento. Esto es aprovechar una red social profesional tan potente de una manera muy directa. Y además, que muchos de estos clientes, y yo os estoy poniendo casi en antecedentes de los que pueden ser clientes vuestros, ¿no?, de grandes compañías, tienen muchísimo miedo a esto, como no podía ser menos, por lo que de riesgo significa hacerse social para una compañía. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Hay entidades financieras que tienen pánico a esto, ¿no? Y cómo salgo yo aquí, cómo mido, cuando estoy teniendo desahucios, cuando estoy teniendo tal, ya verás, me van a poner de cualquier manera, ¿no? Esto es ese pánico inicial, de nuevo, convertirlo en una oportunidad, ¿no? Yo he tenido alguna farmacéutica que les decía, ¿no? Pues claro, en cuanto me ponen que tienen una alergia a un medicamento, saltan todas las alarmas, tal, y bueno, pues han encontrado que LinkedIn es un lugar excelente para hacerlo porque el usuario es un usuario único y es un usuario perfectamente identificable. Es decir, no es Pepito69 con una foto de un bulldog, es Rafael Sánchez Fernández, que es director del área de legal del laboratorio no sé qué, con su foto, con su carrera profesional, y hemos identificado muy bien que LinkedIn no es el lugar en el que uno dice cualquier tontería, sino probablemente uno se está jugando mucho ahí, ¿no? Es su carrera profesional, es su prestigio, representa de alguna manera quién eres tú en el mercado y qué es lo que vas a hacer, ¿no? Entonces, este valor intrínseco a lo que significa esta red da muchísima seguridad a nuestros clientes, ¿no? A la gente que empieza a ver la red de LinkedIn también como algo verdaderamente cualitativo, ¿no? Entonces, cuando yo respondo a alguien con nombre, apellidos, carrera, foto, etcétera, ¿no? Y además, claro, os pongo un ejemplo muy sencillo que lo tenemos en nuestra oficina allí pegado. Hace poco publicaba una persona, pues me parece que era un responsable legal de un bufete, un artículo muy interesante sobre el fichaje de Gareth Bale por el Madrid, ¿no? Algo así. Entonces, no sé si ponía, la verdad que no recuerdo los datos, ¿no? Pues habían gastado 100 millones, pero de lo que venía a hablar es de cómo había habido determinadas marcas deportivas, empresas, sponsors, etcétera, que habían participado en esa operación y cómo todo había salido rentable. Lo explicaba muy bien, ¿no? Y la verdad que la noticia tenía pues su faceta deportiva, su faceta un poco más lúdica, tenía su faceta técnica, legal, de publicidad, se colocaban muchas cosas, ¿no? Y hubo como 15-20 contestaciones en el clásico foro respecto, bueno, pues era digno de mencionar, ¿no? Aquel foro, para ponerlo en ese área, eran contestaciones absolutamente correctas, cada uno enfrentadas, y muchas de ellas opuestas, pero muy enfocadas pues al plano más del marketing, más de la parte deportiva. Hablaba alguien de marca, no sé si recuerdo, de un Procter & Gamble o un tal, hablaba desde el punto de vista también de sponsorship, legal, deportivo. Aquello daba gusto leerlo, sinceramente, ¿no? Y te dabas cuenta de que lo que había era 15-20 profesionales que estaban de alguna manera representando también su valor en el mercado profesional, ¿no? Hablando sobre este ámbito, y daba gusto, ¿no? Nos imaginábamos este mismo foro en, no sé, en marca.com o en Facebook o en el lado, y a la tercer comentario había insultos, descalificaciones, el tema del fútbol, para allá, para acá, en fin, ¿no? Que os voy a contar. Desde el punto de vista cualitativo, yo creo que esto es algo que la plataforma
da mucho valor, da muchísima seguridad y permite que el desarrollo de las conversaciones y de los posts sean mucho más en positivo, ¿verdad? Bueno, el tema de los seguidores. Esto da muchísimo que hablar también en LinkedIn. Un seguidor en LinkedIn es alguien que sigue a una empresa, que sigue una compañía, y esto lo que produce es un fenómeno como el que cuando dos usuarios conectan, ¿no? Si yo conecto con alguien, a partir del día siguiente, a partir de ese momento, yo sabré de esta persona sabe de mí, si yo posteo noticias le llegan y viceversa, me llegan, es decir, hay un flujo de comunicación constante, ¿no? Exactamente lo mismo cuando una persona dice que quiere seguir a una empresa. Desde ese momento se produce el fenómeno en el que yo sé de esa empresa todo lo que esa empresa quiera comunicar en la red, me llega automáticamente y esta empresa sabe de mí, ya me tiene localizado. Las compañías son capaces de tener absolutamente localizados a todos los seguidores, ¿no? Incluso segmentarlos. Hay determinadas noticias, oye, yo voy a hacer un foro de ingeniería, pues quiero mandárselo a todos mis seguidores, pero solo a aquellos que son ingenieros, solo a aquellos que tienen más de 10 años de experiencia, solo a aquellos que están en Madrid y solo a aquellos que, afortunadamente o desafortunadamente, nuestro perfil de LinkedIn dice muchas cosas de nosotros, ¿no? Dice pues quiénes somos, dónde estamos, en qué empresa trabajamos, cuántos años llevamos trabajando, dónde hemos estudiado, qué grupo seguimos, qué gente tenemos en contactos. Este algoritmo es potentísimo, ¿no? Imaginamos que hablábamos al principio, ¿no? Data, ¿no? El Big Data realmente es al servicio de las operaciones en las compañías. Y esto hace que verdaderamente el seguidor en LinkedIn sea un seguidor muy cualitativo. LinkedIn, la empresa ahí no regala entradas, no regala un me gusta y entonces yo te paso y si consigues 10 te llevo y consigues un premio. No, esto, un seguidor de una compañía es alguien que ha manifestado que quiere seguir esa empresa porque le interesa de verdad. Porque sus oportunidades, sí. Iba a dejar 5 minutitos al final para preguntas, si te parece, ¿sí? ¿O lo hacemos ahora? Porque viene al caso, ¿no? Venga, pues hazlo ahora si quieres, sí, perdóname. Gracias. Raúl, el cuantos más mejor de contactos, acepto, realmente también debemos segmentar me quiere conectar esta persona, a ver, la conozco, no, pero está en mi entorno de mi sector laboral. Vale, muy bien, buena pregunta. Como os decía antes, esto lo suelo contar en el ámbito más enfocado a la propia plataforma y a lo que significa, pero bueno, como viene el caso y lo has contado, encantadísimo, ¿no? A ver, yo creo que aquí depende de la estrategia que quiera seguir cada uno. Ahora, hay que ser coherentes con la estrategia. Es decir, lo que no vale es luego quejarse, ¿no? Es decir, bueno, es que bueno, vamos a ver, ¿para qué sirve LinkedIn? Yo os voy a tratar lo que desde la compañía se nos ha aconsejado siempre y lo que yo desde mi experiencia he sentido. Es decir, uno puede hacer lo que quiera con su perfil y puede conectar con todo el mundo. Yo recibo muchas veces quejas de, bueno, es que mucha gente me quiere conectar y no le conozco, pero claro, yo le acepto y luego resulta que me conozco. A ver, a veces hacemos en Internet cosas que no haríamos jamás en nuestra vida real. Y yo esto no termino de entenderlo. Y quizás este sea mi consejo, es decir, no hagáis en la red, ¿no?, con los contactos aquello que... A mí si alguien me viene y me dice ahora, oye Raúl, que ya sé que eres el director en LinkedIn en España tal, y oye, que me quiero tomar contigo un café y quiero saber todo de ti y tú, pues ya te cuento y a partir de mañana ya todos lo sabemos y estamos conectados. Y digo, mira, no te conozco de nada y pues yo no lo haría, ¿no? No me iría a comer con alguien que no conozco y que me ha pedido algo en este ámbito, ¿no? Y esto resulta que sí que lo hacemos en LinkedIn. Enseguida nos piden conectar y yo sí, ¿no? Y venga, y a lo que más, ¿no? Nuestro director de producto al principio nos decía que esto es como el viaje a África. Uno va a hacer el safari por Kenia y resulta que él va con su tarjeta de memoria de 1 giga, ¿no? De lo que sea. Y bueno, pues tiene un número limitado de imágenes, ¿no?, que puede tomar. Y la emoción del momento, cuando uno empieza en las redes sociales, ¿no?, la emoción, venga, pues cuanto más mejor, ¿no? Lo que tú decías, venga, voy a tener muchos contactos, ¿no? Entonces, que tener muchos contactos es muy bueno. Pues voy a hacer muchas fotografías, ¿no? Y uno va en el avión y ya va haciendo fotos desde la escalerilla y al tal, y desde la ventanilla, y llega allí al aeropuerto, y al hotel, y a no sé qué, ¿no? Bueno, van pasando los días y resulta que es cuando empiezan a aparecer pues el elefante blanco, la jirafa no sé qué, y el tal, eso es lo que realmente da valor al viaje, y resulta que llega un momento que ya no tienes espacio. Es decir, tienes que empezar a borrar de lo anterior que realmente no ocupa, porque al final nuestros contactos es aquello que nos proporciona valor en nuestra carrera profesional. Lo que verdaderamente nos hace mejores profesionales, y eso es lo que cada uno tiene que empezar a medir, ¿no? Si esto nos lo hace o no, cada uno tiene su estrategia. Yo, por ejemplo, pues mido varias cosas. Si alguien me pide conectar, lo primero que evalúo es, bueno, ¿le conozco o no le conozco? Si le conozco, por supuesto que sí. Si no le conozco, pues a lo mejor empiezo a evaluar si tenemos mucha gente en común. LinkedIn te lo dice, tienes 30 contactos en común. Bueno, esto ya me dice algo, ¿no? Ya me dice que es contacto de mucha gente de la que yo a su vez lo soy. Luego es probable que esté en mi vertical, que esté en mi sector. Evalúo su posición. Que está haciendo y si eso puede traer valor y si a partir de ese momento esa relación, tanto yo hacia él como él o esta persona hacia mí o hacia ella, va a proporcionarnos algo de valor, ¿no? Y si detecto que esto no es así, ignoro. Es decir, y creo porque de verdad yo he elegido tener una red de contactos de calidad.
mí, por ejemplo, no me gusta nada cuando alguien me pregunta por un contacto mío, ¿no? Me piden referencias de alguien y me dicen, Raúl, ¿qué te parece fulanito que he visto que es contacto tuyo y tal? Y de verdad, nada me sabe peor que decir, no le conozco. Y es contacto, sí, de verdad, y esto es algo que no quiero que me pase, entonces, bueno, en mi estrategia está el que si tengo una red más grande o más pequeña, quiero que sea de calidad. Y además, que mi experiencia en LinkedIn sea una experiencia de verdad agradable, es decir, que cuando yo entre, de lo que me hable es de mis 30 contactos, 20 o 300 o 3000, los que tenga, los que yo he elegido que verdaderamente me aportan valor. Mi elefante blanco, mi jirafa, aquello que me gustaría después ver y que realmente tiene valor. No aquello que tenía hecho en un principio y que al final solo hace ruido, ¿no? Porque mi experiencia ha sido que cuando he tenido demasiados contactos que realmente no estaban en mi ámbito de interés o de influencia profesional, lo que ha pasado es que al acceder a la plataforma lo que recibo es pues un montón de informaciones que no tienen que ver, que no me interesan, ni esta persona quién es, se ha cambiado de trabajo, yo no sé ni quién es, ni cómo. Esto, desterradlo, ¿no? Igual que los grupos, mucha gente, es que recibo miles de mails de los grupos, ya, es que esto es muy pesado y tal, bueno, pero ¿qué haces en un grupo que no? Yo no voy a una fiesta que no conozco a nadie, de verdad, o sea, que es rarísimo que yo aparezca o que no me han invitado o que no, y luego nos quejamos de que... Entonces, es lo que es de nuevo, ¿no? Parece que a veces hacemos online cosas que no hacemos en la vida real, ¿no? Animo a que la experiencia sea en ese mismo ámbito, pues en grupos. Si uno está, ya sabéis, bien lo sabéis vosotros, una cosa es estar y otra cosa es saber estar. Es decir, uno está en un grupo porque participa, y si no, pues te sales, ¿no? Es como, ¿para qué, no? Si verdaderamente, bueno, es que me han invitado, ¿no? Pues oye, a lo mejor eso no es lo más importante, ¿no? Bueno, quedan 5 minutos. Esta sería un poco la gráfica de crecimiento de seguidores, con lo que significa efectivamente de calidad tener un seguidor. Es alguien que verdaderamente manifiesta que está interesado en la compañía desde el punto de vista profesional, de sus productos, de lo que puede aportar, de sus noticias, porque está en tu ámbito, en tu sector, en tu función, etc. Estás interesado en potencialmente ser un trabajador en esa compañía, ¿por qué no? Ese tipo de cosas subyacen mucho desde lo que es un seguidor. Bueno, no sé si he respondido, perdóname, a tu pregunta, que he cambiado ya de tema, creo que sí, ¿verdad? Bueno, ahora lo vemos. Y la segunda parte es, bueno, ¿a quién nos da acceso estos seguidores? Es decir, los primeros contactos de mis seguidores, cuando yo digo que sigo a una compañía, ¿quién lo está viendo? Bueno, pues la audiencia potencial multiplica, como veis, en este caso tienen más de 600.000 profesionales que están viendo la compañía a través de sus propios seguidores, ¿no? Esto tiene muchísimo valor desde el punto de vista de imagen de marca y imagen de marca empleadora, ¿no? ¿Quién soy en el mercado de talento profesional? Porque esos contactos de mis seguidores es gente que me interesa, claro que sí, ¿no? Está segmentado y muy bien segmentado. Bueno, en LinkedIn somos capaces de medir también el índice de marca de talento de una empresa. Somos capaces de decirle a una compañía, oye, ¿cómo de popular eres en el mercado de talento, en el mercado profesional? ¿Cómo se te ve? ¿De verdad qué potencial tienes para competir en tu mercado respecto a otros? Lo que hacemos es medir de una manera muy sencilla dos cosas, ¿no? Medimos en esa esfera gris, lo que medimos es el Talent Brand Reach, es decir, a dónde estamos llegando solo con la gente que ve el perfil de mis empleados y que conecta con mis empleados, ¿vale? Es decir, esto ya, lo que está pasando. Yo tengo mis empleados, tienen su perfil en LinkedIn, yo no he hecho nada, ellos están allí conectando y haciendo sus cosas, ¿verdad? Resulta que quien está viendo el perfil de mis empleados y conectando con ellos, las dos cosas que suceden, sería un poco mi reach. Es en primera aproximación quién está viendo mi marca como empresa. ¿Quién me ve? Pues quien visita a mis empleados y quien contacta con ellos. Esa sería la esfera gris. Bueno, pues de ellos vamos a ver quiénes dan un paso más, quiénes se interesan en tu compañía a través de eso. Es decir, quienes además de ver o contactar el perfil de tus empleados, está yendo a visitar tu página de compañía, hacerse seguidor de tu empresa, visitar alguna de tus ofertas de empleo, etc. Es decir, quien interactúa un paso más y va más allá, ¿no? Ese es el engagement que quieren las compañías. Es decir, oye, yo tengo una serie de tráfico, pero ¿quién da un siguiente paso? Y realmente, además de ver a un empleado mío, resulta que quiere conocerme a mí como empresa. Le estoy manifestando qué soy, cuál es mi proposición de valor, etcétera, etcétera, ¿no? Es gente que sigue a la empresa, que va a visitar su página, que se inscribe en ofertas de empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, medimos, estos son medidas directas de cuántos usuarios y cuántos están realizando eso. Luego, la división o el Talent Brand Index es una división muy clara, ¿no? Es decir, de total, cuántos realmente son los que están haciendo ese engagement mayor de ir a visitar la compañía. En este caso es de un 6%. Es decir, de cada 100 profesionales que visitan y ven los perfiles y conectan con mis empleados, solo hay 6 que quieren conocer mi empresa. Y me estoy dejando a 94 por el camino sobre los que no estoy impactando como imagen de marca. No les estoy aprovechando para decir, oye, que trabajar aquí está muy bien. Oye, que tenemos oportunidades, que hay ofertas de trabajo en Sudamérica, en Estados Unidos, que estoy buscando un engagement manager, estoy buscando un community manager para... Es decir, están dejándose 94% en este caso, ¿no? de profesionales a los que no impactan y que tendrían un acceso súper directo, ¿no? A través de algo tan potente como tu propio empleado
y algo tan potente como un contacto directo. Bueno, somos capaces de medirles incluso frente a su competencia, es decir, dentro de sus mismos ámbitos, ese porcentaje, que en este caso de la empresa es un 6%, empiezan a ver en determinados gráficos, sin conocer los datos exactos, es decir, muy comparativos, quiénes son sus competidores y cómo están en el mercado versus esto, ¿no? Entonces, en este caso, esta compañía pues está en la mitad, un poquito menos, ¿no? Es decir, hay 2 o 3 compañías que ya han tomado la iniciativa, probablemente ya sean clientes nuestros en este ámbito, es decir, ya estén tomando medidas de employer branding, que están consiguiendo impactar esto. ¿Qué significa tener un porcentaje más alto, más elevado? Significa que cada vez más profesionales de los que interactúan con mis propios empleados están viniendo a conocerme a mí. Con lo cual, las posibilidades que tengo de hacerles llegar mis ofertas de empleo, mi valor de empresa, mi proposición, mi misión, etcétera, son mucho más altas, ¿no? Cuanto más cerca estamos aquí, ¿no?, del employer branding, muchísimo más potente va a ser y mejor estamos frente a nuestros competidores, ¿no? Somos capaces de medirlo incluso en funciones de todos estos usuarios, cuántos están en marketing, o cuántos están en finanzas, o cuántos están en telecomunicaciones, o cuántos están en banking, para ver cuál es tu potencia para atraer el talento que te interesa. Imagínate que hay una compañía de auditores y quiere auditores. Bueno, pues ¿cuántos de ellos? Pues a lo mejor, en este caso, esta compañía tiene un 6% global de media de atracción de talento, pero resulta que en los perfiles de finanzas es de un 10%. Parece lógico, ¿no? Parece que esta entidad financiera efectivamente está atrayendo mejor a los de finance, pero si su objetivo fuese atraer a la gente de media and communication, lo tienen mal. Lo tienen mucho peor. Es decir, en este caso, solamente un 5% de ellos dan un paso, ¿no? Con lo cual, ¿qué estrategia vas a seguir para empezar a comunicarte con este tipo de profesionales que hoy son los que a ti te interesan en tu estrategia? ¿Vale? Bueno, poquito más. Quiero ajustarme al timing que me habían marcado, así que si hay no sé si hay un minuto o dos para alguna pregunta. Si ya veo que hay una por allí. ¿Hacemos alguna pregunta? ¿Sí? ¿Sí? Vale. No quiero pasarme. Sí. Hola, yo quería preguntarte cómo puede acceder la empresa a esos datos que has mencionado sobre sus empleados y al Talent Brand Index. No a los datos de los seguidores de la página de empresa, sino a sus datos de empleados, porque no son datos públicos. No, no lo son, efectivamente. Han de ser clientes nuestros. Nuestras soluciones corporativas en España incorporan este tipo de servicios. Es decir, una vez que tú ya compras alguna de nuestras soluciones desde el punto de vista de employer branding, selección, etcétera, automáticamente cuentas con un gestor de cuenta, que es el que te ayuda en este ámbito y es el que te proporciona absolutamente todos estos datos. Efectivamente, no son públicos, son de pago. Mi compañía tiene la fea costumbre de querer ganar dinero con esto, ¿no? Es decir, supongo que como algunas de las vuestras y como todas, ¿no? Es el negocio de LinkedIn. Es decir, al final, esto que hablábamos, ¿no?, de cómo hacen negocio, bueno, pues han creado una plataforma de 300 millones de usuarios que utiliza todo el mundo, gratuita, que genera oportunidades, da empleo, etcétera. Bueno, pues tiene esa fea costumbre de querer ganar dinero. Efectivamente, partes a través de esto, ¿no?, de ese ámbito. Raúl, buenas tardes. Hola. En primer lugar, felicitarte por la presentación. Gracias. Creo que son datos muy útiles sobre esta red. Y en segundo lugar, creo que una de las funcionalidades que habéis incorporado que más engagement está generando son los propios posts dentro de LinkedIn. Sabemos a día de hoy que determinados usuarios pueden escribir posts dentro de LinkedIn, pero sabemos que no todos. Me gustaría saber qué requisitos o qué criterios está teniendo en cuenta la empresa o vuestra compañía para dar esta posibilidad al usuario. Y en segundo lugar, también otra preguntita breve, si podríamos acceder a esta presentación online en alguna plataforma o soporte. Vale. Gracias. Bien, respondo a las dos preguntas, ¿no? Respecto a la primera parte, es curioso porque es una de nuestras funcionalidades que más interés ha suscitado, es decir, la gente tiene ganas de contar cosas, ¿eh? Y efectivamente hemos detectado que esto era así. Comenzó con un programa inicial que se llamaba Influencers, ¿no? Los influencers era gente que la compañía seleccionaba, es decir, hubo muchísima gente a nivel mundial, ¿no?, que se interesó en ser alguien que podía poner artículos y, por lo tanto, podía ser seguido directamente en LinkedIn, ¿no? No solamente tener contactos, sino tener seguidores, de tal forma que cada vez que tú escribías algo a modo de blog, pudieses tener contactos que te siguieran, ¿no?, y generar a partir de ahí comunidades enteras, ¿no? No sé, Richard Branson o Bill Gates o Obama, ¿no?, son algunos de los influencers que LinkedIn desde el principio ha venido utilizando, ¿no? El programa, no sé, son ahora varios miles de influencers a nivel global, ¿no? Después se pasó a una segunda fase, efectivamente, en la que la compañía empezó a abrir este scope a profesionales que la compañía entendía que eran influencia, o sea, es decir, que tenían esa posibilidad. Y hay un equipo de Trust and Safety que se encargaba a nivel global y que se encarga de hacer esto. Es decir, hoy por hoy
está siendo algo muy selectivo, pero que se está extendiendo poco a poco. Es decir, es algo que llegará, y desde mi punto de vista espero que así sea, al 100% de los usuarios que puedan llegar a hacerlo. Hoy por hoy, lo que se está haciendo es de manera muy selectiva seleccionar a aquellas personas que ya son influentes y se miden pues, tendencias en Twitter, tendencias en otras redes sociales, publicaciones que haya realizado online, publicaciones que haya realizado incluso en soportes escritos. Es decir, cuando ya se empieza a identificar que en determinados mercados hay gente que sin ser famosa, sin ser Richard Branson, sí que tiene una influencia clara y alta, ¿no? Se les da esta posibilidad. El tema es que, de nuevo, mi compañía es americana y esto se hace exclusivamente en inglés y están revisando muchísima información de profesionales que han publicado cosas en inglés, etcétera. Todavía no tenemos siquiera un departamento que lo esté haciendo en español, ¿no? Ya lo hemos pedido, está en marcha y espero que nos hagan caso, ¿no? Y pronto tengamos a alguien también revisando influencers españoles de manera natural, ¿no? De todas formas, hay un link que os voy a pasar el nombre de mi compañero Guillermo Arias. Guillermo escribió sobre esto hace poco. Nosotros como empleados sí que tenemos esta funcionalidad. Él sé que escribió hace poco un post sobre esto. Buscad a Guillermo Arias de LinkedIn España. Ha puesto un post y en él aparecía un link en el que si te inscribes en ese link puedes pedir o solicitar que seas uno de ellos, ¿no? Se supone que te meten en ese programa para verlo. De todas formas, me anticipo, ¿no? Es decir, va a estar complicado porque hay muchas solicitudes y porque tienen en cuenta sobre todo que se ha escrito en inglés. Así que nos aplica menos. Muy buena pregunta y ojalá esto nos genere, porque esto es valor para el usuario también, se demanda y es algo que se mira muchísimo, ¿no? Que es bueno para el usuario. Gracias. Yo te quería preguntar, has estado hablando de las redes de calidad, de los contactos de calidad. Si tu estrategia en LinkedIn inicialmente ha sido, pues por ejemplo, como la mía, a captar personal de recursos humanos en búsqueda activa de empleo. Ahora mi situación cambia y quiero eliminar esos contactos o reducirlos. ¿La herramienta le ofrece esa posibilidad? Sí, por supuesto. Esto se puede hacer, es algo que no siempre... A ver, y yo creo que esto es interesante porque muchas veces, también utilizamos nuestro perfil personal como si fuera el de una compañía, y esto es un error, y un error grave. Yo os voy a contar mi experiencia y alguien que utilizó mal LinkedIn, ¿no? Es decir, yo hacía selección para una empresa anteriormente, resulta que durante mucho tiempo pues yo necesitaba hacer contactos. Una vez que hacía ese contacto, esa persona ya me aceptaba, y entonces una vez que me aceptaba ya le podía escribir, le incorporaba en el proceso de selección, etcétera, etcétera, ¿no? Pasado el tiempo yo he cambiado de compañía, me he ido a otra, y todo esto hemos perdido todos. Hemos perdido, bueno, yo el primero o el último, porque hoy tengo un 70% de mis contactos, que es un poco lo que comentabas, de gente que realmente no me interesa. Es decir, que realmente hoy no me aportaría valor en mi red y que no es alguien que yo de manera natural hubiera contactado. Les tuve que contactar, pues no sé, desde un director financiero hasta un gestor de bases de datos, tuve en su momento para incorporarles en un proceso de selección para mi compañía. Estaba haciendo un mal uso, estaba usando mi perfil personal para una cuestión empresarial, ¿no? Hoy, todos esos contactos a mí no me hacen ningún favor, ¿no? Además, todas esas personas creían que conectaban con mi anterior empresa, de hecho, no conectaban conmigo, yo no les importaba más que lo que en ese momento había detrás, que era mi empresa, un puesto de trabajo, etcétera. Con lo cual, esa gente ya no conecta con mi empresa, sino que está conectada conmigo, error, y además mi anterior compañía ha perdido toda esa información. Todos esos contactos que para ellos sí que serían relevantes, profesionales en su ámbito, pues no sé si son abogados, auditores, consultores, ingenieros, lo que fuere, esos profesionales sí que serían de mucho valor para la compañía y resulta que se ha perdido, ¿no? Lo hemos hecho todos mal. Bueno, de nuevo, porque hay un error, yo creo que LinkedIn es la gran conocida, desconocida, aquí probablemente el 100% de todos tengamos un perfil de LinkedIn y hoy ya estemos descubriendo muchas cosas, ¿no? Hacemos un uso casi, ¿no? Seguido, y en este caso, de verdad, yo soy el que pone un ejemplo de alguien que lo ha hecho mal. ¿Qué he tenido que hacer después y qué tengo que hacer después? Todavía tengo trabajo pendiente. Efectivamente, tú te puedes ir a tu listado de contactos y respondiendo a tu pregunta, ir uno por uno y hay un desplegable, el típico combo box, ¿no? En el que se despliega y tú puedes deshacer ese contacto. Esta persona no es notificada de que deja de ser contacto tuyo, bueno, deja de ser contacto. Lo único que pasará es que si esa persona alguna vez ve tu perfil, ya no sois conexión de primer grado, lo seréis de segundo o tercero en función de vuestras redes, ¿vale? Esto es posible hacerlo y es lo único que hay que ir uno por uno y viendo que es así, ¿no? Sí, tu estrategia es elegir eso, más calidad que cantidad. Aquí, de nuevo, por supuesto, somos absolutamente libres, ¿no? De usarlo. ¿Ya? Nada, fantástica presentación. Muchas gracias. Gracias.